Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gran gusto para mí el día de hoy poder compartirles este tema tan importante, cómo criar hijos felices y emocionalmente inteligentes. Pues debemos saber que en estos primeros años de vida se sientan justamente las bases para este proceso. Bien, me gustaría empezar el tema con esta pregunta. Si pudieras elegir, ¿escogerías tener hijos genios o capaces de congeniar? Es una respuesta simple, pero según sea la respuesta, en esa misma dirección será el enfoque que tú le des a la crianza de tus hijos. ¿Qué dicen los estudios al respecto? Las investigaciones señalan que el bienestar personal y ocupacional depende, fíjense, más del cociente emocional que del coeficiente intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas más brillantes intelectualmente no se sienten como las más afortunadas, ni resultan ser las más exitosas. En cambio, quienes muestran mejores destrezas emocionales son justamente las más dichosas, populares y productivas a lo largo de sus vidas. Pensemos un momento en estos niños incapaces de lidiar con la frustración o aquellos que no respetan a sus iguales. El día de mañana van a estar condenados a una realidad de infelicidad con la que van a tener que vivir al ser incapaces de comprender a los demás, ¿no? Desafortunadamente, como padres, ponemos más énfasis en disciplinar a nuestros niños que en enseñarles a regular sus emociones, a relacionarse con los demás, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a cambiar el chip. Ya es el momento a la luz de todas las investigaciones, ¿no?, que existen en neurociencia. Ahora quiero, por favor, que imagines por un momento cómo te gustaría que sean tus hijos de grandes. Piénsalo. Tómate tu tiempo. Es más, si pudieras, piensa en las cualidades que crees que necesitarían para ser personas felices. Bien, probablemente querrás que sean personas buenas, ¿verdad? Independientes, seguras, autoconfiadas, con una buena automotivación para que puedan lograr sus metas, ¿no? Así como capaces de perseverar ante las dificultades. También que sepan llevarse bien con los demás, incluso con su pareja. Y capaces de lidiar con las frustraciones y el estrés, ¿verdad? Bien, todo eso no es más que inteligencia emocional. ¿Te has dado cuenta? Muchas veces pensamos que el niño más inteligente en la clase o del salón será el más exitoso, pero no siempre es así. Como acabamos de ver, referirse a personas exitosas es pensar en competencias emocionales que incluyen la iniciativa, el autocontrol, la empatía, entre otras habilidades emocionales más. Las personas con un alto nivel de inteligencia emocional tienen más probabilidades de alcanzar el éxito, tanto laboral, social, matrimonial, económico, entre otros. Y esto debido a que la inteligencia emocional nos permite, en primer lugar, tomar conciencia de nuestras emociones. En segundo lugar, manejarlas y a la vez motivarnos, ¿no? Comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que se presentan diariamente, ¿no? Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo incluso. Adoptar una actitud empática y social que nos va a brindar mayores posibilidades de desarrollo personal pleno y feliz. Bien. Como vemos, pues, las emociones determinan nuestra relación con el mundo, nuestra felicidad o infelicidad, nuestro éxito o fracaso. Por ello es importante educar en emociones desde la infancia. Los padres normalmente enseñamos a nuestros hijos el nombre de las cosas, no de los objetos, pero en el terreno de las emociones, sobre todo en las mal llamadas emociones negativas, lo que enseñamos a decir a los niños es, por ejemplo, estoy harto, no puedo más, me va a dar algo, tengo un no sé qué, no puedo más. Es decir, no sabemos expresar claramente lo que sentimos.
Sería más ilustrativo, por ejemplo, decirles, ¿no? Estoy enfadado porque tal o cual cosa. O estoy preocupado porque pasó esto. Estoy sorprendido, estoy contento. Es decir, nombrar las emociones. Esto nos va a ayudar a saber qué es lo que estamos sintiendo en un momento determinado y ese es un buen punto, ¿no?, de partida para saber qué hacer. Entonces, queda claro que a los niños hay que enseñarles a identificar y verbalizar lo que están sintiendo, es decir, sus emociones, ¿no? Incluso aprender también a controlarlas, ¿no? Sean sus miedos, ansiedades, lo que fuera, ¿no? Su enojo, su enfado, a canalizarlos. Y incluso a relacionarse bien con los demás. Como padre, de hecho, podemos y debemos educar las emociones. Es decir, nuestros hijos no solo deben aprender a montar bicicleta, comer con cubiertos, aprender a escribir, etc. También es fundamental que les enseñemos a controlar su ira, a pensar antes de actuar, es decir, a reflexionar, a cómo canalizar sus tristezas, sus frustraciones, para que luego más adelante no acaben recurriendo a la comida chatarra, al alcohol, cigarrillos, sexo, a las drogas, etc., para encontrar un alivio momentáneo. Creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Una pregunta más. Trata de recordar por un momento cómo te sientes cuando estás realmente molesto, molesta, frustrado o frustrada. Ahora, en ese momento, ¿qué es lo que necesitarías que pasara? ¿Necesitarías en ese instante que alguien te recrimine? ¿Que te juzgue? ¿Que te critique? ¿O más bien te gustaría que te escuchen? Que vean cómo te estás sintiendo realmente por dentro. Que puedan comprender y validar tus emociones, tus sentimientos. Es decir, que se pongan en tus zapatos. Y que incluso juntos busquen una solución a tu problema. Hasta que te reconforten quizás con un abrazo. ¿Verdad? ¿Y qué pasaría si en ese momento de tanto enfado, frustración, tu pareja o tu jefe o tu jefa te dijera, no me gusta lo que hiciste, así que retírate, vete a tu habitación o a ese rincón y piensa en lo que hiciste? Te pregunto, ¿te sentirías agradecido o agradecida por la ayuda o indignado? ¿Pensarías, vaya, qué útil y alentador es esto? ¿O pensarías, esto es insultante? ¿Decidirías contarle tus problemas a esta persona? Porque quizás sus palabras son provechosas, o decidirías retirarte emocionalmente a buscar a otra persona. Es muy probable que pienses que este tipo de trato para contigo no es respetuoso ni efectivo, ¿verdad? Y entonces te pregunto, ¿por qué crees que sí lo es con tus hijos? Mucha atención a la forma en que estamos educando, ¿no? Que estamos criando a nuestros hijos. A los niños hoy en día se les demanda cada vez cosas más complejas. Se les selecciona a obedecer y a sentirse culpables cuando no han hecho algo bien. Tenemos una educación realmente primitiva emocionalmente, una educación donde predomina el castigo y la culpa. Y eso tiene que empezar a cambiar. Ahora yo te pregunto, si una flor no florece, ¿arreglas el ambiente en el que crece o arreglas la flor? Hay que arreglar el ambiente, ¿verdad? Pero ¿qué suelen hacer los padres? Tratan de arreglar a los hijos sin mirar qué cosa a su alrededor puede estar afectándoles para que reaccionen de uno u otro modo. Es decir, los padres siempre quieren encontrar el problema en ellos. ¿Por qué no miramos qué es lo que acontece alrededor y en ese entorno, incluso a nosotros mismos? Y justo en ese sentido les quiero invitar en ese momento a realizarse una pequeña autoevaluación. Sin ánimos de que se sientan mal o sientan culpas, ¿no? Sino más bien para que reflexionen y puedan hacer los cambios que consideren oportunos, ¿no? Para que sus hijos realmente florezcan plenamente y puedan ser personas luego felices. Entonces, hagamos por favor una pequeña introspección en este momento. ¿Descalifico a mi hijo diciéndole malcriado, caprichoso, pesado u otros descalificativos? Si es así, podrías estar afectando su autoestima o incluso insegurizándole. ¿Y qué hago cuando se frustra?
o está enfadado o llorando. ¿Le consuelo o más bien le grito o lo mando a llorar a su habitación? Si lo abrazas y lo escuchas, qué bueno. Le estás ayudando a recobrar la calma. Pero si no es así, solo se sentirá más desdichado. ¿Le prohíbo llorar o lo ridiculizo por hacerlo? Si no se lo permites, recuerda que el llanto no exteriorizado podría aparecer en pequeños dolores, como de estómago, de cabeza, enfermedades, ansiedades y otras manifestaciones físicas como psicológicas más graves. Cuando tiene miedo, ¿le hago caso o le digo que no debe tener miedo? Si no lo comprendes, no va a desarrollar su empatía, ni aprenderá a manejar sus propias emociones. ¿Le doy el caramelo o lo que quiere para que deje de llorar o no me fastidie? Si lo haces, en realidad no ayudas a que maduren sus lóbulos frontales. ¿Y qué importancia tienen los lóbulos frontales? Que son responsables de su aprendizaje, de su concentración, de su automotivación y autocontrol, entre otras capacidades más. ¿Te das cuenta de lo que te estás jugando con la crianza y educación de tus hijos? Los primeros años son fundamentales para su desarrollo emocional, tanto en casa como en el jardín. O quizás seas de los padres que amenazan, asustan o hacen sentir culpa. Si es así, es probable que te identifiques con alguna de estas frases. Te vas a caer. ¿Por qué haces esto? ¿No entiendes? Qué pesado que eres. No puedes portarte bien. Me haces renegar. Vas a hacer que la abuelita se ponga triste o vas a hacer que me duele la cabeza. Como sigas llorando, te dejo en el parque. Tú siempre lo arruinas todo. Eres un desastre. ¿Cuándo aprenderás? ¿Por qué no tienes cuidado? Ya hiciste llorar a tu hermanita. Qué distraído, gritón, llorón que eres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si este es tu caso, ya te habrás dado cuenta que no es el camino. Como lo mencioné anteriormente, enseñamos a los niños a leer, escribir o a vestirse, pero poco o nada enseñamos de las emociones. No hablamos ni siquiera de ellas. Y hoy en día sabemos que manejarlas ayuda a mejorar nuestras relaciones con las demás personas, incluso a superar el estrés, ¿no? Y por ende también a tener mejor salud. Los estudios hoy en día muestran que los niños que tienen padres y madres emocionalmente inteligentes tienen mejor salud, mejor rendimiento académico, mejores relaciones con las demás personas y menos problemas en general. Los padres podemos ayudar a nuestros hijos a familiarizarse con sus emociones. Es una tarea en realidad apasionante y terapéutica además. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú ayudas a tu hijo a crecer bien en cuerpo y mente, también revisas a la vez y reparas cosas dentro de ti. Ahora, educar emocionalmente es un proceso laborioso, sí. Y para ello se necesita antes que nada el propio proceso de aceptación, de identificar y expresar las diversas emociones con las que uno tropieza en el día a día. Y una vez que ya nos damos carta libre para sentirlas y expresarlas, sabiendo que son válidas e importantes, el segundo paso va a ser enseñarles también a nuestros hijos que son importantes, ¿no? En ese sentido va a ser fundamental cuando tengan sus emociones, pues no minimizarlas ni burlarlos, ¿no? Más bien trataremos de escuchar, de contener, de abrazar, de consolar y permitir que esos sentimientos sean expresados, ¿no? A veces cuando no se verbalizan pueden dibujarlos también, ¿no? Entonces hay que dejar también de criticar, de culpar, de quejarse y más bien alimentar la conexión, la escucha activa, la tolerancia y la empatía. Bien, a continuación veamos los 11 errores más comunes que puedes estar cometiendo en la crianza y que en realidad te están impidiendo criar hijos felices y emocionalmente inteligentes. Ignorar los sentimientos de nuestros hijos. Al decirles, por ejemplo, ¿no? Llora todo lo que quieras que no te voy a hacer caso. Ridiculizarles por expresar sus emociones. Pareces un bebé por llorar. Oh, qué horrible te pones cuando lloras. Minimizar sus emociones. ¿Por qué te pones así por esa tontería? Ya se va a pasar. No es nada. No hay que tener miedo. Castigar a los niños
o hacerles sentir culpables por sentir emociones. Eso te pasa por enojarte, ¿ves? Culparles, ya hiciste que me duele la cabeza o que el papá se enoje. Interrumpirles o no permitir que expresen sus emociones. Deja ya de hablar de eso para que se te olvide. Amenazarles. Guarda tus juguetes o los voy a regalar. ¿No? Sería mejor decirle, guarda tus juguetes porque se pueden estropear o perder. Pegarles. Ahora sí te voy a dar razones para que llores. Esto solo va a generar más agresividad, rebeldía y baja autoestima. Generalizar. Tú siempre gritas, por ejemplo. Tú nunca obedeces. Descalificarles. Eres un majadero, engreído, gritón, llorón, etcétera, etcétera. Gritarles, te he dicho que no y punto. Esto baja su autoestima y deteriora la relación. Como hemos podido apreciar en los 11 errores anteriormente mencionados, cabe recordar algo que es muy importante. Disciplinar es enseñar, no es someter, ni amenazar, ni humillar o castigar. De lo contrario, vamos a tener hijos obedientes en un corto plazo, mas no adultos capaces de razonar, de autocontrolarse, de convivir y desarrollarse saludablemente, y que finalmente puedan ser personas felices y aportar de manera positiva en la sociedad. Recordemos que es difícil para los niños que se sientan mentalmente fuertes y puedan ser felices cuando ellos mismos son humillados o viven en su día a día en un ambiente negativo y hostil. Por ejemplo, ¿sabías que un padre malhumorado la mayor parte del tiempo afecta el desarrollo cognitivo y emocional de sus hijos? Los hijos de padres con estas características pueden presentar en algún momento depresión, inseguridad, angustia, estrés y serios problemas de aprendizaje y de lenguaje. Sin darse cuenta, además, el niño también aprende a ser descontrolado, al igual que lo es su padre o su madre. Simplemente estos sentimientos lo asaltan y él va a creer que su respuesta debe ser la de darle rienda suelta a lo que está sintiendo, ¿no? Justamente por el ejemplo recibido. Asimismo, ¿sabías que las nalgadas que reciben los niños al menos una vez al mes por más de 3 años ocasiona que disminuya la materia gris de la corteza prefrontal? Esta es una investigación del Centro Nacional de Investigación de Biotecnología y la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Y tú te preguntarás, ¿qué importancia tiene o juega la corteza prefrontal? Pues déjame decirte que mucha. Es la responsable principalmente de nuestra concentración. Está también específicamente relacionada a cómo razonamos, a cómo resolvemos los problemas, a nuestra toma de decisiones, fíjense, a la planeación y consecución de metas, a la flexibilidad mental, control de impulsos, emociones, empatías y también está incluso relacionada con el trabajo cooperativo. Entonces, cada vez que tú pegas, piensa de ahora en adelante el potencial que le estás restando a tus hijos para ser personas inteligentes, productivas, exitosas y felices. ¿Sí? Por otro lado, la autoestima también se ve afectada cuando ponemos descalificativos con frases como eres malo por pegar a Luis. Cuando te pones así, eres insoportable. Todas estas verbalizaciones se refieren a una calificación global y estado permanente del niño. Eres. Y sin duda van a minar su autoestima. Sería mejor decir, el hecho de que hayas pegado a Luis está muy mal. Debes expresar tu enojo hablando, ¿no? O sea, con palabras. Qué gritón que eres. O tú me desconcentras con tanto ruido. Podríamos decirle en vez de eso, cariño, con esos gritos no puedo concentrarme. En estos ejemplos podemos ver que lo que se comenta es sobre la acción en sí y no sobre la persona. Por lo tanto, el niño entiende que es una acción que él o ella puede mejorar o modificar, ¿no? Que no engloba realmente su personalidad. Otro error grave es no consolar a los niños cuando estos lloran. ¿Por qué?
Cuando dejamos llorar a los niños sin calmarlos, se produce estrés. Y cuando hay estrés, se libera cortisol, el cual resulta mortal para las neuronas. Además, la amígdala de nuestro cerebro se acostumbra en cierto modo a estar hiperactivada, o lo que es lo mismo estar cada vez más pendientes del entorno, es decir, vigilantes, para dar una respuesta antes. Esto se traduce en niños que actúan de un modo exagerado, asustadizos, preocupados por todo, que se impacientan con facilidad y no tienen la oportunidad de desarrollar la confianza, la autoestima y la empatía. Se produce también reducción de la producción de serotonina, la que se relaciona con las depresiones, con las piromanías, con los desórdenes antisociales, la violencia en general y hasta con altas tasas de homicidios y suicidios. Consolar no cuesta nada. Mira todo lo que puedes ocasionar al no hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer para criar hijos felices? Hay una primera cosa al alcance de cada uno de nosotros: ser justamente el mejor modelo para ellos a seguir. No he dicho que sea fácil, pero sí que está enteramente a nuestro alcance. Es decir, tú eres la herramienta más eficaz para modelar el autocontrol y la felicidad de tus hijos. Las personas en el cerebro tenemos un mecanismo de imitación, conocido como neuronas espejo. Estas neuronas tienen la función de imitar el comportamiento de las personas que están en nuestro alrededor, con la finalidad de aprender de ese entorno, ¿no? De esta manera, si ante el estrés tú como padre y persona eres capaz de no perder el control y lograr hacer algo efectivo para calmarte, como por ejemplo respirar, ten por seguro que estarás dando a tu hijo el mensaje más poderoso y le estarás obsequiando una habilidad para toda la vida. Del mismo modo, si eres un padre optimista, casi de seguro tus hijos lo serán. Y lo mismo aplica si andas estresado. Un dato que te quiero compartir respecto a las neuronas espejo es que los estudios nos muestran que el tener un amigo feliz aumenta la probabilidad de que seas feliz en un 15%. Ahora imagínate tener a un padre feliz. Ya lo sabes. Un segundo paso es ayudarles a comprender sus emociones y controlar su comportamiento. Pero el error que suelen cometer algunos padres es el ignorar los sentimientos. Veamos qué consecuencia tiene esto. Negar o reprimir emociones indeseadas como el miedo, la tristeza o la rabia no harán que desaparezcan, definitivamente, por más disciplina y control que utilices. La emoción en realidad es energía que genera nuestro organismo y por su naturaleza busca expresarse. Ahora, la energía por principio físico no se destruye, sino que se transforma. Así sucede con la emoción. Cuando la reprimimos evitando que se exprese mediante llanto, las palabras, la risa, el dibujo, etc., se va a transformar en enfermedades como gastritis, insomnio, adicciones, problemas digestivos, cardiovasculares, cáncer, entre otras enfermedades o desequilibrios psicológicos como depresión, ansiedad, etc. Entonces la clave no es negarlas, sino permitir más bien que fluyan de una manera adecuada, es decir, que continúen su camino, en vez de bloquearlos sin necesidad de perjudicar a otros o causando que nos tumbe o abrume. Debemos entender que el enfado, por ejemplo, es normal y es una respuesta instintiva ante algo que nos resulta amenazante. Muchas veces nos sentimos mal con nosotros mismos después de un enfado. Nos decimos cosas como no debía haberme enojado, ¿no? Como si esto fuera posible. El problema del enojo no es el enfado en sí, sino lo que hacemos con ese enfado. Por ejemplo, puedes expulsar la ira lanzando un cojín, ¿no?, en una cama. Es decir, se puede controlar el enojo buscando algo alternativo que ayude a descargar la tensión, en vez de gritar a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido debemos ayudarles a comprender sus emociones para que luego puedan controlar su comportamiento. Como por ejemplo, entiendo que estés celoso, pero si le pegas a la hermanita le duele. Es mejor que me digas que quieres mi atención. Es decir, no debemos ignorar o ridiculizar sus emociones, más bien debemos atenderlas, enseñarles a manejarlas, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que le enseñes a expresar sus emociones hablando asertivamente. Es decir, hay que ayudarles a desarrollar destrezas de comunicación para que en vez de pegar, gritar, puedan expresar cómo se sienten y qué necesitan.
¿no? Por ejemplo, me siento, puntos suspensivos, cuando haces, puntos suspensivos, y quisiera o me gustaría que pasara, puntos suspensivos. O cuando tú, puntos suspensivos, yo me siento, puntos suspensivos. Porque, puntos suspensivos, sería mejor, puntos suspensivos. Por ejemplo, me siento celoso cuando juegas con mi hermanito todo el rato y quisiera que también me dieras atención. O como alguna vez un exalumnito en una clase de primer grado en un colegio grande de Tacna se enfrentó a su maestra que siempre les amenazaba con un palo y le dijo: nos asusta cuando saca su palo, nos debería hablar. Esto meritó la llamada y felicitación por parte del director a la madre, nuestro niño, del cual se sintió muy orgullosa de la asertividad e inteligencia emocional desplegada por su pequeño. Y por supuesto, cuando nos los contó, nos sentimos felices de que el trabajo realizado con padres y niños en nuestro jardín al final siempre rinda sus frutos, ¿no? Eso es importante. Bien, también hay que enseñarles a canalizar sus emociones, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, no solo tienen que conocer sus emociones y expresarlas, ¿no? Sino también aprender a manejarlas. Pues aquí les comparto algunas técnicas de autocontrol emocional, como por ejemplo, arrugar papeles reciclados, reventar globos, lanzar pelotas de tela a la pared cuando estén muy enfadados, ¿no? También puede ser alejarse del lugar y no volver hasta estar tranquilo, pensar en otra cosa, contar hasta 10, pasear, hablar con alguien en casa, cruzar los brazos. Todo esto definitivamente puede ayudar, pero algunas serán más fáciles de emplear que algunas otras técnicas, ¿no? Hay que ir viendo, probando. Soplar burbujas también ayuda, ¿no? Porque se calma a través de la respiración, soplando suavemente para que las burbujas se formen. El adulto puede acompañar al niño respirando calmadamente con él para demostrarle cómo se hace. Otra variante también puede ser soplar burbujas en un vaso con agua, ¿no? Con una pajita o sorbete a la que le hayamos colocado algún colorante, ¿no? Así también se hace más lúdico. La idea es que tenga varios recursos a los cuales recurrir cuando realmente lo necesite, ¿no? Otra técnica es la respiración con el globo en su abdomen, ¿no? Aquí se le enseña al niño a sentir su abdomen como un gran globo que se infla y desinfla al respirar. En cada inhalación su barriguita se inflará y en cada exhalación se desinflará. Esta conciencia corporal aunada a la respiración le va a proporcionar calma mental. Otra opción es el tiempo fuera positivo. Consiste en crear un lugar especial dentro de la casa o incluso en su habitación al cual el niño pueda recurrir para calmarse. Y ahí podemos colocar, aparte de decorarlo al gusto del niño, ¿no? Colocar cosas que lo inviten a relajarse. Puede ser música, libros, cuentos, una pecera, juguetes, hojas y colores para dibujar, peluches, plastilina, plumas, etc. Otra práctica que también debemos establecer es incentivar diariamente una simple conversación oportuna con calma y empatía. Podemos abrir un diálogo con preguntas que no requieran solo respuestas cortas. Este tipo de preguntas podemos empezar a hacerlas a partir de los 3 años. Y debido a que son abiertas, van a permitir, por un lado, conocer más cuáles son sus emociones, miedos, deseos, etc. Y a la vez pueden también resultar liberadores para el niño. Por ejemplo, cuéntame algo que te haya hecho reír o poner triste hoy. Otra podría ser, si llamara a tu maestra, ¿qué me diría de ti? Si llegara una hada madrina, ¿qué deseo le pedirías? Si un extraterrestre apareciera y pudiera llevarse algo o alguien, ¿qué o a quién sería? Si tú fueras el papá o la mamá, ¿qué harías? A través de estas preguntas podemos penetrar en su mundo emocional, un poco como lo haríamos los psicólogos, pero la diferencia es que con papá y mamá la confianza es más grande, o al menos así debería ser, ¿no? Y a partir de allí dejarles hablar, porque hasta el solo hecho de hablar ya es liberador, catártico en realidad, ¿no? Hasta terapéutico. Para tener hijos felices con buenos momentos en su memoria, hace falta también pasar tiempo con ellos, física y emocionalmente. Hoy la ciencia nos dice que las buenas experiencias sociales aumentan el volumen de la amígdala cerebral, ¿no? Que ayuda a regular la memoria y las reacciones emocionales.
Así como el amor de una madre, es decir, el estar presente del cuidado de su hijo, afecta positivamente también el volumen del hipocampo, que es el centro de la memoria y el aprendizaje. El estudio llevado a cabo en la Universidad de Washington demostró la importancia del amor, la atención y el afecto en el desarrollo cerebral de los niños. Aquellos niños que fueron tratados cariñosamente tenían hipocampos mucho más desarrollados y menos síntomas de depresión. Recordemos que el hipocampo es una estructura clave a la hora de memorizar y aprender, e incluso de gestionar el estrés. Cuán importante, ¿verdad? Pero te digo algo más. Cuando los niños sonríen y son felices, su cerebro produce serotonina. ¿Y en qué le favorece la serotonina? Va a favorecer un mejor equilibrio emocional y les va a permitir gestionar mejores situaciones conflictivas y reducir los niveles de impulsividad y agresividad. Por eso es tan importante que les des a tus hijos tiempo para jugar, para conversar, hornear pasteles si les gusta, pasear, mirar las nubes simplemente, hacer sombras en la pared y todo en realidad lo que les divierta y les demuestre tu amor, ¿sí? También es importante abrazar y consolar. Siempre que puedas, hazlo. Es una buena práctica que puedes comenzar desde hoy mismo. Hace un momento les comentaba lo perjudicial que era dejarles llorar, ¿verdad? Y no consolarles. Bueno, con un abrazo lo solucionas. Y más aún cuando llore o cuando esté triste, frustrado, ansioso o en realidad necesitando comprensión. Pues fíjate que cuando abrazamos se produce una explosión de hormonas positivas. ¿Cuáles? Te las menciono. Endorfinas, por ejemplo, que van a aumentar el entusiasmo, la alegría e incluso eliminan el dolor y la ansiedad. La oxitocina también aumenta. ¿Y qué ayuda a la oxitocina? Que va a reducir la ansiedad y el estrés y genera una sensación en general de bienestar y felicidad. Aumenta también la dopamina, que es importante para la concentración. Ojo, nos produce también bienestar, placer y motivación. Y lógicamente también influye en el aprendizaje y la motivación. La serotonina también aumenta, que nos eleva el humor y nos da una sensación de felicidad. También ayuda a regular el sueño, el apetito y los estados de ánimo. Recordemos finalmente pues que los niños que son abrazados a menudo tienen más confianza y seguridad en ellos mismos. Entonces, para criar hijos felices y emocionalmente inteligentes, hay que hacer un esfuerzo realmente consciente y constante. ¿De qué? De no repetir patrones de crianza disfuncionales de nuestra propia familia de origen. Y si uno considera que no tiene las competencias adecuadas, solo debe pensar que son habilidades que se pueden aprender y desarrollar en la vida. A continuación veremos ejemplos concretos, ya para ir terminando, de una crianza consciente y otra que no lo es y que en realidad perjudica a los hijos. Bien, veamos. Una crianza emocionalmente consciente predica con el ejemplo. Cálmate para que podamos conversar. Respira como yo lo hago. Mientras que la crianza inconsciente no da el ejemplo. No se grita, ¿entiendes? La primera da consecuencias. Si dibujas en la pared, tendrás que limpiarla. En cambio, la segunda da castigo. Si dibujas en la pared, no te llevo al parque. No tiene que ver nada lo uno con lo otro. ¿No? En la primera uno lo hace responsable al niño de sus actos. En la segunda solo se le castiga y el niño lo entiende, ¿no? Asimismo, la crianza emocionalmente consciente se basa en la comprensión y valida los sentimientos. Entiendo que estés celoso o celosa, pero si le pegas a la hermanita, le duele. Puedes pedirme atención hablando. O comprendo que estés molesto, pero no por eso tiramos las cosas. Me doy cuenta que estás enojado, pero eso que hiciste duele. Podemos estar enojados, pero no podemos golpear a los demás porque los lastimamos. Pero sí podemos arrugar estos periódicos o tirar esas pelotitas a la pared, lo más lejos que puedas, ¿no? Si gustas también, para sacar tu enojo. En cambio, la crianza inconsciente se basa en la decepción y reprime los sentimientos. No debes sentir celos de tu hermana. Te comportas como un bebé. Por gusto te enojas. De otro lado, una crianza emocionalmente consciente enseña.
Sostén o agarra firmemente la taza para que no se derrame la leche. Los cubos son para construir. Puedes pintar en esta hoja. Si lo haces en la pared, se ensucia. Pero una crianza inconsciente solo prohíbe. No juegues con la taza de leche. No se arrojan los cubos. ¿Cómo ensucias? Ya no vas a pintar. Por otra parte, una crianza emocionalmente consciente da opciones. Es la hora del baño. ¿Quieres ducharte o prefieres la bañera llena? Mira este cuento o coloré esta revista mientras esperamos al doctor. Así podrás estar sentadito o sentadita. Mientras que la crianza inconsciente solo reprocha. ¿Hasta qué hora no te vas a bañar? Eres incapaz de estar quieto, un minuto, ¿no? En la primera se conserva el autocontrol. Deja que me calme y conversamos. Aunque a veces me enfade, sigo queriéndote. Mientras que en la segunda se desborda. Ya no te aguanto, eres insoportable. Una disciplina emocionalmente consciente favorece la seguridad de tus hijos, ¿no? Su autocontrol, su autoestima, así como su capacidad de manejar el estrés, ser más resiliente y flexible. Y por tanto, va a favorecer también su felicidad y el desarrollo de su inteligencia emocional. Como padres no somos perfectos, pero eso no justifica que sigamos cometiendo errores. Por lo menos que estos cada vez sean menos. Y por eso me gustaría que respondieras dentro de ti esta pregunta. ¿En qué te comprometes a cambiar hoy? Quizás a jugar más con tus hijos, a no gritar tanto, a no pelear con tu pareja frente a tus hijos, tal vez escucharlos más, a no castigar, sino a preguntar primero y razonar luego. Tú más que nadie tienes la respuesta, pero si te resulta difícil, pregúntale a tu pareja o incluso a tus hijos si ya pueden responderte. ¿Qué es lo que les molesta o asusta de ti? Ellos son totalmente sinceros. Quizás te sorprendas con sus respuestas. Muchas gracias por su tiempo y atención. En breve nos estamos conectando con mucho agrado y entusiasmo para poder absorber sus preguntas e inquietudes o compartir sus experiencias y anécdotas.